buenas noches, bienvenidos a Encuentro Económico con Julio Villagrán. Una vez más estamos llegando hasta sus hogares. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Gracias a aquellos que a través de Radio La Clave también ya están en sintonía de Encuentro Económico, esperando este domingo una nueva propuesta. Hoy está con nosotros una persona muy mediática, una persona que siempre está opinando sobre la realidad del país, la coyuntura del país. Me acompaña Juan José Martel, un buen amigo que es político y que analiza la realidad, como dijo nuestro amigo Walter Araujo, ¿verdad? No, me dijo, yo no soy analista político, soy político, dice, y analizo la realidad. Y es cierto, hay muchas personas que están en la vida política y analizan la realidad del país. Esta noche vamos a conversar con Juan José Martel, político, y que también está ya preparándose para la campaña electoral de diputados. Vamos a hablar esta noche de estos temas, del tema político, pero también un poco preguntarle cómo ve la situación del país a Juan José Martel. Juan José, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Julio. Es realmente un honor y un placer estar aquí este día contigo, conversando sobre diversos temas de interés nacional. A tus órdenes. Bueno, muchas gracias. Quédese con nosotros que esta noche la vamos a pasar muy bien. Tenemos tiempo para platicar sobre la realidad del país y la realidad también del futuro político de Juan José Martel. Esta noche quédese con nosotros, ya regresamos. Bueno, ya estamos en Encuentro Económico con Julio Villagrán. Esta noche platicaremos con Juan José Martel, analista o político que analiza la realidad y también preparándose para una nueva aventura política como candidato a diputado por el Cambio Democrático, el CD. Juan José, gracias nuevamente por aceptar esta invitación, y hay tantos temas de la vida nacional que podemos platicar contigo y nos da gusto que la gente estaba esperándote aquí en este espacio y por eso dijimos, es el momento de Juan José Martel y ahora es el momento de analizar un poquito desde tu perspectiva. Claro, sí, no, para mí créeme que es un gran gusto estar contigo. Sé que hay cantidades enormes de gente que ven este programa y ojalá pues que podamos tratar de explicar lo mejor posible cómo vemos la situación del país, cómo vemos la situación electoral y bueno, cómo vemos también a Cambio Democrático. Sí. Así es que a tus órdenes. Gracias. Mira, yo quería comenzar preguntándote, Juan José, un tema que a mí me trae siempre la curiosidad. Ustedes se han definido siempre como un partido de centro, un partido de izquierda pero más tirado al centro. Por ejemplo, en el lado de la derecha, Gana también se define como un partido más al centro que a la derecha. Pero yo te quiero ser muy honesto, la experiencia de ustedes ha sido bastante pobre en el tema de diputados en las últimas elecciones. Es más, hoy no tienen un diputado en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es el fenómeno este, Juan José? Por ejemplo, Gana sí se pone más al centro de la derecha y, digamos, prospera, para decirlo así de manera muy clara. Y ustedes se tiran de la izquierda más al centro, pero a ustedes les cuesta mucho. ¿Qué es lo que pasa en este espectro político, Claro. José? Bueno, la dinámica política y electoral del país está dominada por dos partidos fuertes que electoralmente tienen mucho peso. En el lado de la derecha, Arena, en el lado de la izquierda, el FMLN. Nosotros nos identificamos como un partido de izquierda con una visión profundamente democrática. Nosotros creemos en el respeto a la institucionalidad democrática en el país establecida en la Constitución de la República. Creemos no en una sociedad de mercado, sino en una economía en que debe de haber mercado, que tiene que contener mercado. Consideramos que la participación ciudadana es un elemento fundamental. Consideramos que el Estado no debe de ser patrimonio de ningún sector económico o político, sino que debe de estar al servicio de todos los salvadoreños y al servicio de los objetivos generales de la nación, independientemente de quién esté en su momento en el gobierno. Creo que eso es lo que de alguna manera la gente nos ha identificado como una izquierda más al centro, como una izquierda moderada. Nosotros nos consideramos socialdemócratas, pero también recogemos mucho del pensamiento popular del socialcristianismo. Muchos incluso vivimos muchos de los años de nuestra vida en el Partido Demócrata Cristiano.
Y en ese sentido tenemos una posición ideológica en la que nos movemos fundamentalmente en la visión socialdemócrata, pero también con elementos del socialcristianismo. Ahora, el problema, Julio, es que las elecciones en buena medida están dominadas por aparatos electorales y están dominadas por el dinero y por lo mediático. Es decir, nosotros tenemos en las elecciones que las maquinarias electorales territoriales son las que al final tienen mucho control sobre el voto ciudadano, porque además ellos lo terminan contando, el voto. Por otra parte, las elecciones cada vez más son muy caras. Ya cuando hablamos de ir a una elección, hablamos de que se necesitan decenas de millones de dólares para participar en un proceso electoral, lo cual es absurdo en un país tan pobre como el nuestro, en que con el dinero que se gasta en una campaña electoral, en propaganda, en todo el ruido que hacen los partidos, podríamos perfectamente tener 2 hospitales bien equipados durante varios años. Pero esa es la realidad en que nos movemos y esa es lo que muchas veces determina los resultados electorales. Si tú revisas cuánto invierten los partidos y cuáles son las 2 posiciones más importantes, te das cuenta que corresponden a las posiciones que también sacan en votos. Los 2 partidos que más invierten, todos sabemos cuáles son. Los que siguen en inversión, todos sabemos cuáles son. Y estamos los partidos que no tenemos recursos. Fíjate que has dicho algo muy cierto, porque desde que eran ustedes, entiendo, la primera fase fue Convergencia Democrática. Convergencia Democrática. Desde ese entonces, lo que se veía, digamos, en el pool de políticos que estaban con ustedes, era realmente gente muy respetable, gente muy profesional, gente muy decente, muy honesta, que ha participado digamos, de Convergencia, luego Centro Democrático, Cambio Democrático, pero realmente siempre ha habido gente, recuerdo por ejemplo al doctor Héctor Dada, que estuvo en un momento como diputado único por ustedes en la Asamblea, si no recuerdo mal, y el aporte realmente era importante, el que se daba desde esta postura, digamos, de izquierda más al centro, pero tienes mucha razón cuando dices que lo económico es preponderante efectivamente en la política nuestra. Sí, fíjate que es lamentable, pero esa es la realidad con que nos enfrentamos. ¿Cuánto se gasta, Juan José? ¿Cuánto gastan los partidos políticos en una campaña? Mira, una campaña, aunque no hay cifras, porque ese todavía sigue siendo secretos mejor guardados de los partidos políticos, posiciones legales que exigen transparencia en materia financiera, en realidad en la campaña estamos hablando de decenas de millones. Una campaña de diputado puede llegar a costar 50, 60 millones de dólares para un solo partido grande. ¿Para un solo partido? Para un solo partido grande. Entonces nosotros no tenemos ninguna capacidad en ese campo de competir. ¿Dónde buscamos entonces competir en el marco del debate político, en el marco de las ideas, de las propuestas, de los programas, que es un poco nuestro fuerte? Pero la gente, aunque en las encuestas te dice, mire, no, yo voto por programa, en la realidad la gente termina votando por la publicidad y la publicidad termina dominando la campaña electoral. El esfuerzo nuestro es para ir tratando de que el dinero sea cada vez menos relevante en los procesos electorales y que sean las propuestas, los debates, los planteamientos, la seriedad de las posiciones, la hoja de vida incluso de los mismos candidatos, que sea lo más importante para la ciudadanía. Pero este juego le hace bien a los 2 grandes partidos mayoritarios. Este juego que tú estás hablando, tantos millones que están de por medio, a quien tiene más publicidad es el que más va a ganar, los que no tienen dinero se van a quedar rezagados. Siguen en esa misma dinámica, Juan José, y entonces legalmente, o sea, a través de las leyes, esto no ha cambiado, o sea, se mantiene lo mismo de siempre. El gasto, como tú estás diciendo, desproporcionado para un país pobre como el nuestro, que tiene tantas necesidades y que la gente no logra percibir. Imagínate, 60 millones en una campaña para un partido político. Sí, no, es increíble. Ahora, yo sí creo que las nuevas reformas que se han hecho al código van a ir poco a poco teniendo efecto. Es decir, ya ahora los partidos están obligados a presentar cuentas de sus gastos. De financiamientos también. De sus donantes, así es. Porque en política tú puedes ayudar a un partido con una pequeña cantidad,
Pero ya los que invierten decenas de miles o cientos de miles de dólares, ellos están invirtiendo. Por lo tanto, hay intereses que amarran al candidato que va detrás de todo ese dinero que se está empujando. Y eso es lo que la ciudadanía debe de ir entendiendo. Por ejemplo, las grandes medidas que se tomaron a lo largo de los años 90 por los gobiernos de Arena en ese entonces, nunca se manejaron en campaña electoral. Francisco Flores, por ejemplo, no prometió la dolarización, nunca habló de la dolarización, pero fue la medida por lo que todos los salvadoreños lo recordamos, aparte de los fondos de Taiwán, ¿verdad? Por otro lado, nunca se habló en la campaña electoral de Cristiani que él iba a privatizar toda la banca y la iba a entregar a un sector minoritario de poder económico en el país. Eso no lo ofrecieron. Tampoco ofreció Armando Calderón Sol que iba a privatizar Antel. En ese sentido, yo creo de que uno de los problemas que tenemos es que los verdaderos planes de gobierno, las verdaderas intenciones que son en realidad reflejo de los intereses de distintos sectores, eso muchas veces no se le dice a la gente en una campaña electoral. Entonces comienzan con eslogan vacíos, con música bonita, con muchachas bailando, cachiporristas, etc. Y la gente le crean una sensación de emoción, de felicidad, y la gente cree que hoy sí van a resolver los problemas. Decía el doctor Vicente Coto, que es candidato del FMLN para la alcaldía de Santa Tecla ahora, decía, para hacerle una crítica al actual alcalde de Santa Tecla, que en 2 años, realmente la evaluación que se ha hecho, solamente ha cumplido el 25% de las cosas que prometió. Efectivamente, es que eso es lo que pasa. Ya cuando se llega al gobierno, se olvidan muchas de las promesas. Pareciera ser que las promesas solo sirven para conseguir el voto ciudadano. Y la gente termina como endosando una especie de cheque en blanco, que ya cuando el candidato es funcionario, decide por cuánto lo llena. Pero en realidad no existen también mecanismos que le permitan que la ciudadanía entienda de que las promesas que se han hecho deben de ser compromisos con la gente. Por otro lado, Julio, uno de los problemas que hay que decirlo con toda franqueza, los problemas en el país se han ido volviendo complejos. La situación económica, resolver la situación económica de un país que tiene un crecimiento lento, crece pero lento, que tiene un problema de déficit en la generación de empleo, que es un país poco productivo y además de eso muy ligado al sector terciario de la economía. Resolver esos problemas no tiene solución fácil. Si hablamos de la violencia, igual, las maras ha crecido, es un fenómeno ya en que controlan territorios, tampoco tiene solución fácil. Entonces, el problema es que muchos políticos llegan a plantear soluciones de fantasía a estos problemas y cuando uno les dice la verdad y les dice, miren, estos problemas no tienen solución fácil, la solución es compleja, la solución requiere recursos, la solución lleva tiempo, la solución tiene costos, a la gente como que no le gusta. Entonces llega alguien, no hombre, si ese problema yo te lo resuelvo en 6 meses. En 6 meses tengo resuelto el problema de la delincuencia en el país. Entonces la gente muchas veces cae en la trampa de la promesa fácil y no entiende que los problemas son complejos y no entendió a aquel candidato que llegó y le habló con honestidad y le presentó un plan, una mejor propuesta, pero que no iba y al final no tiene nada. Ahora, las propuestas de los problemas, yo lo que sí creo es que si bien deben de ser integrales y deben de ser de largo plazo, tienen que tener aspectos concretos de alivio en el corto plazo, sí, para que la ciudadanía comience a sentir los beneficios. Pero no se le debe de mentir a la gente. Y el pueblo, la ciudadanía, tiene que aprender de que los candidatos que ofrecen soluciones fáciles, por lo general, le están mintiendo. Perfecto. Vamos a tratar de iluminar un poquito la realidad con tu palabra, Juan José, cuando regresemos. Y también quiero preguntarte de esa incredulidad de la gente en los partidos políticos. Las encuestas casi siempre dicen que no quieren votar por el Frente, no quieren votar por Arena, pero ¿por quién? Pero al final la gente termina votando. Dagoberto Gutiérrez decía aquí en este espacio, no voten, mejor no desperdicien. Pero ¿es esa la solución al problema de los salvadoreños? De eso vamos a preguntarle a Juan José Martel cuando regresemos. Gracias a aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM están en sintonía de Encuentro Económico. Ya volvemos.
Gracias por quedarse con Encuentro Económico con Julio Villagrán. Esta noche platicando con Juan José Martel, político de Cambio Democrático, que está iluminando un poquito la realidad de este país. Gracias a aquellos que a través de las redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e, y en el canal de YouTube va a encontrar todos los programas que aquí estamos emitiendo. Así es que vayan al canal de YouTube y puede encontrar los programas que se perdió, no logró ver, ahí los puede encontrar y disfrutarlos por cortesía de Encuentro Económico. Juan José, la gente en las encuestas dice estoy cansada de votar y que esos resultados no se dan, pero el ciudadano salvadoreño termina votando. El ciudadano termina yendo a las urnas el día y se entusiasma, le entusiasma la canción, le entusiasma cualquier cosa y dice, bueno, vamos a ir en familia, y votan siempre, aunque pierden la fe muchas veces, pero la gente en El Salvador no deja de votar. Sí, efectivamente, y eso no es necesariamente malo. Yo creo que votar es una forma de participación y es importante que la ciudadanía participe. Lo que sucede es que cuando no hay campaña electoral y la gente no está siendo bombardeada por las maquinarias propagandísticas de los partidos, como que tiene un poco la mente un poco más clara. Y dice, mire, yo no quiero votar por estos dos grandes, hay que buscar nuevas opciones. Pero ¿qué es lo que pasa? A la hora de la campaña entran a funcionar las grandes maquinarias de propaganda y al final terminan envolviendo a la ciudadanía. Yo pregunto, ¿por qué es que hay campaña anticipada aunque sea ilegal? Y aunque los partidos se corran el riesgo de pagar una multa. Primero, porque las multas son ridículas, ¿verdad?, que pone el tribunal. Pero en segundo lugar, porque da resultado. Entonces las campañas empiezan un año antes. Hubo veces en que empezó año y medio antes. Bueno, la campaña de presidente, por ejemplo, Arena ha sacado a dos de sus propuestas, a Javier Simán y a Carlos Callejas, lo ha sacado desde hace tiempo, ya meses, públicamente y todos los días. Algunos periódicos lo están publicitando. Efectivamente. Y los están posicionando. Exactamente. Entonces la gente comienza a hablar de ellos, en bien o en mal o en fin, pero la gente comienza a hablar de ellos. Eso es en buena medida lo que está pasando. La gente termina de moverse hacia los polos que concentran mayor publicidad. Por eso es que es importante irle generando a la ciudadanía conciencia para que de alguna manera pueda generar un blindaje. ¿Por qué? Porque la opción de no votar, a mi juicio, no es opción. Porque si la gente no vota, y especialmente el que no vota es porque reflexiona sobre la realidad y llega a la conclusión que no vale la pena, simplemente deja en manos de las maquinarias de voto duro de los partidos políticos las decisiones. Porque los partidos grandes tienen un enorme peso en su voto duro. El voto duro es gente que aunque tú lleves cualquier persona, ellos van a votar porque solo ven la bandera. Hay voto amarrado en materia clientelar, por empleo, etcétera, etcétera. Entonces resulta de que ellos iban a ir a votar. Y entonces al final, si la ciudadanía no va a votar, lo que hace es que deja en manos de ese voto que es más irracional, el voto duro, la decisión. Pero si la ciudadanía sale, la gente que piensa, la gente que reflexiona, sale a votar, puede mover el resultado. Y a nivel legislativo, Julio, hay algo interesante. A nivel legislativo podemos construir lo que yo llamo minorías con poder. Para poder incidir en la Asamblea Legislativa no se necesitan 20, 30 o 40 diputados. Muchas veces por un diputado que se mueve en la aritmética electoral en que la Asamblea funciona, puede ser la diferencia, 1, 2, 3 diputados. Entonces una fuerza política en un determinado momento puede adquirir peso con 1, con 2 o con 3 diputados para detener cierto tipo de decisiones o apoyar otro tipo de decisiones. Juan José, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quiénes realmente juegan en el tinglado político partidario? ¿Quiénes juegan realmente? ¿Quiénes están jugando realmente en el fondo? El salvadoreño puede decir, Juan José Martel, yo conozco, es un profesional, es una persona muy inteligente, va a aportarle mucho y nos va a representar muy bien en la Asamblea. Pero de los otros partidos, de los mayoritarios,
¿quiénes están jugando realmente? Claro. Mira, detrás de la política hay siempre intereses económicos o sociales. Eso es siempre. Y los empresarios, especialmente los grandes, los muy poderosos, los que ya más que empresarios son grupos oligárquicos que controlan la economía del país, invierten en política. Y ellos están detrás de muchas de las decisiones que se toman. Incluso lo que popularmente se habla, por ejemplo, en el caso de Arena, que la instancia que realmente toma las decisiones no es el COENA, sino es algo que la gente le dice popularmente el COENA SADCB o el G20 que se le llamó en una época, que eran en realidad un grupo de familias muy poderosas que eran las que estaban detrás de la política. En ese sentido, eso es lo que genera las enormes ventajas. Por otro lado, cuando habemos partidos populares que estamos tratando de entender el interés nacional, el problema que tenemos es de financiamiento, porque no vamos a obtener financiamiento de grupos de poder económico, pero también la gente humilde, la gente sencilla, o no tiene o no entiende que hay que también colaborar. Es decir, muchas veces nosotros estamos con amigos que nos dan $50, $20, $10, $5, ¿ah? Y con esas cantidades de dinero trabajamos. Tiene la enorme desventaja que ya te comentaba. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos? Que no estamos comprometidos con grandes grupos de poder económico. Eso nos va a dar autonomía, no para irnos a oponer a lo que estos grupos económicos propongan, pero no va amarrado a ese tipo de decisiones. El problema es que si alguien aparece y me dice, mira, te voy a financiar tu campaña, y me regala $250,000, un grupo de empresarios, ¿qué es lo que pasa? Yo termino amarrado con ellos. A la hora de las horas, en ciertas decisiones que se tomen en la Asamblea Legislativa, me lo van a recordar. Me van a decir, hey, Juan José, acordate que estás sentado en esa curul porque nosotros te dimos $250,000 para que vos ganaras tu campaña. ¿Y querés reelegirte? ¿Ah? Entonces, esa es la realidad. Entonces, pero yo quería preguntarte, pero en el caso del FMLN, ¿qué se representa ahí? Mira, yo creo que el FMLN, por un lado, tiene cotizaciones de una membresía que es muy amplia. Por otro lado, el estar en el gobierno les permite mejorar su sistema de comunicaciones. Y otras cosas que uno no puede probar, pero que se hablan, es que hay empresas que de alguna manera están vinculadas al partido y también dan importantes aportes. Pero por otro lado también, muchas veces los partidos grandes obtienen aportes de grupos de poder económico, tal vez no en las cantidades que reciben los partidos más con los que ellos se sienten más representados, pero algunas veces pueden debajo de agua regalar ciertas cantidades de dinero para no pelearse totalmente con ese grupo de diputados. Entonces, por eso es que terminan muchas veces comprometidos y amarrados en cierto tipo de decisiones. Eso es lo que la gente tiene que ver. Y yo le digo muchas veces a los ciudadanos, cada vez que usted vea un spot de un partido político en la televisión, piense que eso tiene un costo. ¿Quién está pagando ese spot? Y la televisión, un spot de 30 segundos es caro. Tal vez en la radio, uno puede llegar a la radio y ahí puede lograr unas cuantas cuñas, en fin, pero la televisión es cara. Entonces, ¿quién paga esa publicidad que vemos todos los días en los medios de comunicación? Esas preguntas creo que la gente debe de hacérselas, porque eso es lo que está detrás de la política, lo que nadie ve, y eso es lo que determina, Julio, las decisiones importantes que se toman, que muchas veces no se ofrecen en las campañas electorales. ¿Tú te lanzas como primer diputado por Cambio Democrático por San Salvador? Pues tenemos ese proyecto, Julio. Cambio Democrático me ha electo en una elección interna por unanimidad como candidato a primer diputado. Te digo francamente, yo no tenía al principio como mucho interés, pero creo que se vuelve necesario dar esta pelea para que en la Asamblea Legislativa
podamos por lo menos tener una voz que piensa distinto, ¿verdad? Podamos tener una voz que trata de encontrarle solución a los problemas del país, pero que además puede convertirse en un determinado momento en un factor clave que puede detener una decisión dañina o que puede contribuir también a una decisión importante, lo que yo he llamado las minorías con poder, que eso se puede perfectamente expresar en la Asamblea Legislativa si logramos un grupo de diputados que no somos perfectos, porque como seres humanos todos tenemos defectos, pero por lo menos que vamos a llegar con el interés de servirle al país, de servirle a la gente humilde, sin compromisos con grandes poderes económicos, pero además con ideas que las queremos poner sobre la mesa y queremos que se debata. Y ahora tenemos una ventaja adicional que no había en el pasado: las redes sociales. Estas han ido adquiriendo cada vez más fuerza. La gente, la juventud, cada vez se comunica más a través de los celulares, a través de internet, a través de Facebook, de Twitter, de la página web. Entonces, esos son mecanismos muy baratos, con los cuales nos puede permitir llegar a muchísima gente y que pueden permitir hacer propuestas, lo que puede permitir entablar comunicación de manera más directa y más efectiva con la gente. Porque lo bonito de las redes sociales es, nosotros estamos aquí conversando, pero la gente que nos está viendo no nos puede preguntar en este momento, ¿sabes? Pero en las redes sociales permite un nivel de interacción importante, y esa es una de las ventajas que nosotros queremos utilizar en esta campaña electoral, dado de que no tenemos recursos, y quizás aunque los tuviéramos, Julio, mira, si yo tuviera $5 millones para hacer la campaña, a mí me dolería gastarlos en publicidad cuando hay tanta necesidad en este país. Posiblemente haya alguna institución que los necesite más, ¿verdad? Perfecto. Cuando regresemos, platicamos con Juan José Martel, que nos ilumine algunos temas calientes como el tema de la seguridad, el tema de las pensiones, el tema de la economía, el tema de este país se cae económicamente o no se cae. Tantos temas importantes. Vamos a tratar de iluminar con la voz de Juan José Martel estos temas importantes para el país. Ya regresamos. Buenas noches, amigos televidentes. Es para mí un placer estar con ustedes en este micronoticiero, el último del mes de agosto. Vamos a presentarles el resumen de noticias gracias a dinero.com.sb. Empezamos. A poco menos de 5 meses para que termine el año, el Ministerio de Hacienda necesita $3.000 millones, los cuales le servirán para financiar el déficit fiscal del país, así lo aseguró su titular Carlos Cáceres. En el marco del foro denominado Medidas Integrales para enfrentar la crisis fiscal, el funcionario explicó que se presentará en la Asamblea Legislativa una propuesta que le permita encontrar el financiamiento que requiere para finalizar el año 2017. Necesitamos que los diputados nos den $300 millones para poder nivelar el presupuesto, afirmó el encargado de las arcas del Estado. De cara a los próximos meses, el gobierno debe pagar, entre otras cosas, $91 millones para el pago de intereses y capital por los certificados de inversión previsional. En otra información, el Fideicomiso para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, Fidemipe, y el Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, llevaron a cabo esta semana el evento Premiación a la Excelencia 2016. Los objetivos de la premiación Fidemipe 2016 fueron incentivar y promover la eficiencia de las instituciones intermediarias con un reconocimiento a la colocación constante de fondos Fidemipe, también para reconocer el crecimiento y desarrollo de los empresarios de las micro y pequeñas empresas que con el apoyo del microcrédito han logrado un impacto positivo en el crecimiento de sus pequeñas empresas. Los galardonados por Bandesal y Fidemipe fueron la Agencia de Desarrollo Económico Local ADEL Chalatenango con el premio Crecimiento y Mejora en sus Indicadores Financieros, Óptima Servicios Financieros con el premio Mayor Colocación de Créditos para el Género Femenino, Caja de Crédito de Usulután con el premio Mayor Colocación en Municipios de Pobreza Extrema Alta
y severa en El Salvador. Y el último premio se lo llevó Enlace Servicios Financieros con el premio a la Excelencia FIDEMIPE 2016, en donde se evalúa la institución financiera intermediaria que tuvo mayor número de créditos colocados durante el año pasado. La presidenta de Bandesal, Melida Mancía, aseguró que como banca de desarrollo se generan programas de financiamiento que permiten a las personas empresarias con énfasis en la MIPYME tener acceso al crédito, apoyándoles también con capacitación y asistencia técnica. Bueno, y esto fue parte de lo acontecido durante esta semana y que usted lo puede ver en dinero.com.sb. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales para estar informado al instante en cuanto a economía, finanzas y empresarial. Lo dejo con don Julio Villagrán y su invitado especial. Buenas noches. Gracias, Alejandra Rochac, por tu informe por cortesía de dinero.com.sb. No se pierda de buscar en su computadora este sitio, este periódico digital económico, el más importante de este país, dinero.com.sb. Platicando esta noche con Juan José Martel, candidato a diputado por Cambio Democrático por San Salvador. Juan José, este país, como dice alguien, aquí no se pasa aburrido uno, ¿verdad? Realmente tiene razón, todos los días temas diferentes. Hay temas delicados, hay temas que son importantes y no se le ve solución. Discusiones como la ley del agua, por ejemplo, que no se le encuentra una aprobación. La ley de pensiones, que es un tema álgido, difícil. Estamos partidos en opiniones. El tema de la polarización también nos afecta mucho. En el caso de las pensiones, Juan José, ¿cuál es tu visión sobre este tema? ¿Por dónde crees que está el problema y cómo se puede encontrar una solución a esto? Mira, yo creo que hay un elemento positivo y es que en este momento hay propuestas de distintos sectores, partidos políticos, gobierno, las AFP, aunque lo han disfrazado, pero es de ellos. El MUSIGES presentó esta semana una última propuesta. Creo que eso da para abrir un buen debate. La verdad es que el problema de las pensiones se volvió mucho más grave. En primer lugar, hay un problema estructural en la economía. Solo el 24% de la población económicamente activa tiene empleo formal. El otro 76% andamos en la rebusca, como se dice, anda en la rebusca y por lo tanto nunca cotiza a una AFP. Entonces, cuando hablamos de pensiones, estamos hablando de una masa laboral que es más o menos un cuarto de la población económicamente activa. Pero de ellos, en realidad, solo el 10% van a tener pensión, porque es el único estrato de población de que ese va 24%, a lograr, solamente un 10%. Del total. Del total. El 10%. Es decir, del total de la población económicamente activa, solo el 10% más o menos va a obtener pensión. ¿Por qué? Porque esa es la única que va a cumplir el requisito de tiempo, ¿verdad? Y el requisito de edad, que son las dos cosas que se vinculan para poder obtener una pensión. Ese sector privilegiado que va a tener pensión, resulta de que su pensión no va a ser más del 30% de su salario final. Es decir, que si tú has vivido con salario mínimo, que ahora son 300 pesos, lo más que podés lograr si tenés suerte son 100 pesos. ¿Por qué? Porque lo que te van a dar es tu mismo dinero, que vos ahorraste, la contribución que te puso tu patrón, menos la comisión que se llevó la AFP, más los intereses que ganaste a lo largo del tiempo. Pero como los intereses han caído en todas partes del mundo, en realidad tú por cada dólar que cotizas vas a recibir 3. Entonces, eso determina de que las pensiones, las mejores, van a llegar al 30%. Ahí es donde está el problema que se tiene. Las mejores van a llegar al 30%. Las mejores van a llegar al 30%. Y además, mientras te dure tu dinero, porque esa pensión te la dan sobre la base de un cálculo. No es vitalicia. Que se determina por la expectativa de vida. Pero si tú no te mueres a la edad en que se mueren los salvadoreños en promedio, vas a tener otro problema, y ya muy viejo. Ese es el problema de este sector de población, que es pequeño.
pero que es delicado y entonces se necesita mejorar esa situación. En primer lugar, se necesita resolver el problema de la deuda previsional. Pero mira, José, perdón. Pero esa población pequeña de la que tú hablas, que son los pensionados, pero ahí está la otra parte, que son los que cotizan, Exacto. que son los que sostienen, que es una masa más grande y que, según he escuchado yo, es la gran apuesta que tienen las aseguradoras de pensiones, porque aquí están recogiendo este dinero y este es el que está produciendo. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Al cumplir la edad, seguramente muchos de ellos no van a tener el tiempo, por lo tanto no van a tener derecho a una pensión. Entonces lo que va a hacer la AFP es devolverle su dinero. Aquí está. ¿Qué hace alguien que ha vivido con $300 mensuales cuando bien le ha ido y de repente le dan $7,000, $8,000? Se va a volver loquito. Va a ir a comprar un carro viejo, va a comprar un gran televisorón, se va a ir a comer a un buen lugar, se va a echar un par de tragos y a los 6 meses está sin dinero y sin trabajo y mayor de edad. Entonces, entregar una masa de dinero nada más va a crear como una especie de sensación de riquito por un ratito, pero que después se va a comer el dinero. Esa es la realidad que estamos viendo ya, que estamos comenzando a ver ya con este nuevo sistema de AFP, que obviamente se va a ir agravando en la medida en que el tiempo vaya pasando y cada vez vaya disminuyendo los pensionados del viejo esquema solidario que había o de reparto, como le dicen otros, y vayamos entrando al esquema de las AFP. Esa es la realidad que va a pasar. ¿Tú por dónde crees que debería ir? ¿Qué es lo ideal en este tema? Mira, yo creo que nuevamente, las soluciones son complejas y muchas veces son dolorosas y son de largo plazo. Yo creo que hay que revisar las cotizaciones. Tiene que aumentar un poco la cotización del trabajador. Tiene que aumentar un poco más la cotización de los empleadores o de los patronos. Tiene que disminuirse la cuota que se le paga por administración a las AFP. Se deben de buscar mecanismos para que el dinero de los trabajadores, estando en inversiones seguras, pueda ganar un poco más. Porque también de alguna manera, aunque no es el único problema, pero uno de los problemas que se han tenido del bajo nivel del ahorro de los trabajadores es que el gobierno ha estado pagando intereses pírricos por el uso de ese dinero. Entonces se deben de buscar nuevos mecanismos que permitan que los trabajadores ganen un poco más. ¿Arena está protegiendo a estas grandes aseguradoras? Mira, lo que pasa es que Arena lo que no quiere es, en primer lugar, que las AFP pierdan su perspectiva de expectativa de ganancia. Ese es el primer punto. El segundo punto es que ellos, los empresarios, mira cómo costó lograr un pequeño aumento del salario mínimo. Entonces, ¿van a querer los patronos elevar su cuota de cotización? Ahí tenemos otro problema, que hay que enfrentarlo con franqueza, porque no es justo que las medidas solo le duelan a los trabajadores, pero no le duelan a los empresarios y no les duelan a los administradores de las AFP. Pero además, por otro lado, en la medida en que hayan mejoras salariales, mejora tu pensión, porque tú cotizas un porcentaje de lo que ganas. Entonces, si ganas poquito, cotizas poquito. Si ganas más, puedes entonces mejorar tu nivel de tu cantidad de ahorro. Obviamente, eso no se resuelve por decreto. Eso tiene que haber otro tipo de acuerdos económicos. A la par de esto, tiene que haber un gran acuerdo económico que genere empleo en el país para poder subir ese porcentaje de 24% de población que tiene empleo formal y que, ojo, no es un problema de este gobierno. Eso viene aún en la época en que supuestamente había seguridad para invertir, que Arena estaba en el gobierno, que los grandes empresarios eran los que mandaban en ese gobierno y además que muchos grandes empresarios eran ministros de ese gobierno. Igual, la población económicamente activa en cuanto a empleo formal ha mantenido el mismo ritmo, la misma tasa. En ese sentido, creo que tenemos que hacer una revisión. Tenemos que crear un país más productivo, pensar en la agroindustria,
Pensar en el apoyo a la pequeña y la mediana empresa, que son en este país los mayores generadores de empleo y son los que tienen más problemas para poder subsistir, que van desde la burocracia para poder legalizarse, la tramitología que hacer, como la imposibilidad de competir en los mercados con las grandes empresas y ahora con las transnacionales. En ese sentido se necesita una revisión a fondo y yo creo que finalmente... Ajá, vamos a hacer una pausa, Juan José. Vamos a terminar ese tema, pero me interesa también sobre el tema de que el país está cayendo en default y que algunos dicen que este país está cayendo económicamente. Quiero tu opinión sobre esto. Y por último, quisiera cerrar con el tema de la seguridad, un tema que nos está preocupando en demasía a todos en el país. Tantos problemas, tantas muertes todos los días en este país, realmente nos tiene a todos en zozobra. De eso quiero preguntarte, Juan José, cuando regresemos después del último corte. Ya volvemos, quédese con nosotros. Gracias por quedarse con Encuentro Económico. Estamos ya en el último bloque interesante de nuestra plática con Juan José Martel, iluminando un poco la realidad del país. Juan José, ¿ustedes qué propondrían ante este impasse que hay en el tema de pensiones? ¿Cuál es la propuesta así concreta? No tengo mucho tiempo porque quisiera abordar otros dos temas, pero en este tema, ¿qué proponen ustedes? Mira, nosotros lo que proponemos es que se haga en primer lugar una revisión en serio de los cambios paramétricos que necesita una reforma de pensiones para que pueda mejorar la pensión del trabajador. Ese tiene que ser el objetivo. Y en ese sentido ya te señalaba las cotizaciones, las comisiones, etcétera. Incluso revisar los tiempos laborales, eso se va a volver necesario. La solución no es fácil, pero hay que hacerla. Por otro lado, creo que hay que crear paralelamente un sistema solidario, que pueda haber también espacios de cotización para que haya pensiones del sector informal. Eso es posible hacerlo, sí, es posible hacerlo. Es posible que la gente pueda asegurarse un mínimo para su vejez desde el lado informal. Lo que hay que hacer es crear las condiciones para hacerlo. Yo sobre estos temas he estado pensando, he estado trabajando, le estoy dando bastante vuelta, incluso estoy ya haciendo algunos videos para presentar en mis redes sociales. Yo invito a los amigos a que también me sigan en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en mi página web, en YouTube, porque ahí también he ido poco a poco tratando de construir mensajes para que la gente los vaya entendiendo. ¿Y tú serías un diputado abierto que algunas personas serias que aparecen en las redes sociales, aparecen muchas, te puede decir, mire, yo quisiera hacerle un planteamiento a usted? Yo quisiera, sí. Porque hay gente que inclusive está diciendo que este país tiene solución, pero que los políticos no están pensando en escuchar a la gente. Sí, no, mira, eso con las redes sociales ayuda mucho. Incluso ya lo estoy haciendo. Yo me comunico con mucha gente que me pide una cita para tocar un tema y aunque no soy funcionario, soy un ciudadano que por lo menos puedo trasladar una opinión, ¿verdad? Y ayuda mucho. A nivel de los profesionales, de la gente sencilla, hay mucha sabiduría, hay ideas buenísimas que si uno las sabe recoger pueden servir. Cuando yo construyo propuestas, no son mías, yo hablo con la gente. Hace poco, por ejemplo, me contacté a través de las redes sociales con un grupo de personas que se llama SOS Justicia, SOS Justicia, que ellos dicen su objetivo es enfrentar todos los abusos que se están cometiendo desde las esferas de poder, especialmente de poder público. Interesante porque conversamos el tema de pensiones y ellos me decían algo importante, mire, en este momento quizás no sea el mejor, hay que resolver el problema poniéndole el parchecito, pero el problema es que todo se va a mezclar en la campaña electoral. Tal vez después de las elecciones con una nueva configuración legislativa hayan mejores condiciones. Si nueva gente llega para abrir un debate mucho más representativo de más sectores sociales, una opinión muy interesante. Y yo he comenzado a manejar estos temas a nivel de las redes sociales, que es lo que la gente me dice, que cree que son sus problemas, que cree que son sus posibles soluciones. Y yo pienso que un funcionario debería de estar doblemente obligado a hacerlo. Si yo lo hago, que no soy funcionario público,
que no tengo ningún cargo de elección popular, que no soy ministro ni nada de eso, ni siquiera ministro de un culto religioso. Entonces, lo hago y me comunico con la gente y algo ayuda a uno, hombre, todo, algo. Yo sí creo mucho en la solidaridad, en la comunicación, y si llegara a la Asamblea Legislativa en algún momento, esto habrá que intensificarlo. Abrir esos canales. Hay que abrir esos espacios. Mira, el tema de la seguridad es un tema de día a día, con malas noticias siempre. ¿Qué nos está fallando? ¿Qué está fallando? ¿Qué nos está haciendo falta, Juan José, en el país, como país? ¿Qué hemos hecho mal en este país para que tengamos este gran problema social en condiciones graves? Fíjate que la seguridad y la situación del empleo son los dos temas que la gente más recalca como las principales insatisfacciones en todas las encuestas de opinión. La falla para mí central, Julio, es que no hemos logrado acuerdos de nación, acuerdos de consenso. Somos un país demasiado polarizado, en que si tú dices blanco, yo siento la obligación de decir negro. En que si tú dices cuadrado, yo me siento en la obligación de decir redondo, porque yo no quiero que vos prosperes, porque si vos resolves el problema, eso me afecta a mí. Y entonces yo no quiero que vos resolvas el problema, pero cambian las cosas si yo llego al gobierno y entonces igual. Entonces, aquí los problemas fundamentales, el primer paso es que tenemos que diseñar políticas de Estado. Y políticas de Estado implica acuerdos de nación, acuerdos entre sectores. ¿Por qué? Porque los problemas del país van a requerir tiempo para resolverlos, van a requerir recursos, van a requerir planes de corto, mediano y largo plazo, y van a requerir además que la gente sienta alivio en el corto plazo para que se anime y vea que los planes pueden llegar a tener resultados. Pero mira, eso es lo que no tenemos en este país. Este problema, ¿cómo puede provocar que otras áreas de la vida nacional se vean trastocadas? Por ejemplo, el tema de la economía, ¿verdad? El mismo tema del desarrollo del país, el estancamiento de este país. Realmente ese es un tema fundamental, claro, que no nos deja crecer, pero tiene por supuesto, debe haber una solución a esto. Exactamente, y es que mira, los problemas sociales... Y no necesariamente, como platicábamos con un antropólogo aquí, no necesariamente es matando a tanta gente. No, así es. No, lo que pasa es que esas son las soluciones fáciles. Matemos. Igual decían en la época de la guerra, matemos a los terroristas. Es decir, eso no resuelve los problemas. Los problemas requieren soluciones integrales, pero además de eso, Julio, tú decías algo importante, y es cómo un problema social afecta a otra situación. La inseguridad afecta a la economía, claro que afecta. Pero mira en este país que todos los problemas se nos vuelven complejos porque no los resolvemos a tiempo. El tráfico. El tráfico se nos está volviendo un problema cada vez más grave. Está afectando la economía. Claro que afecta a la economía. Gastan más gasolina, la gente llega más tarde a sus empleos, llega más cansada, etc. Se comienza a dar cuenta de que el problema del tráfico pesado que tenemos en San Salvador genera una inversión o un gasto en la economía, en la energía de todos nosotros, hasta en la situación emocional. Uno anda estresado, a cada rato uno ve intercambios de insultos de un vehículo a otro, y eso afecta a la economía. Un problema de seguridad afecta a la economía. ¿Por qué tenemos tanto tráfico? La gente hace el esfuerzo de comprar su carrito porque tiene un mal transporte público, porque la solución al problema del tránsito es el transporte público, la peatonización. Eso es fundamental para resolver el problema del transporte, aparte que sí necesitamos también pasos a desnivel, porque en las ciudades grandes las dos cosas se combinan, ¿verdad? Pero necesitamos un rediseño y eso va a contribuir, pero mucha gente compra su carrito por los asaltos en los buses, por el maltrato de los buceros. Entonces, tener el carrito, aunque sea viejito, de los traídos de allá, ¿verdad? Pero es como el sueño del salvadoreño, así como hay un sueño americano, ¿verdad? Hay como que es el sueño del salvadoreño llegar a tener su carrito. ¿Qué nos ha pasado? Nos llenamos de vehículos viejos, claro, circulando en las calles de San Salvador. Juan José, no quiero desperdiciar esta oportunidad para preguntarte. Desde el Estado debe haber una armonía con todos los entes que lo componen. Se ve una desarmonía entre Ejecutivo, órgano judicial, Asamblea Legislativa.
Quisiera que me dieras tu valoración sobre el tema, principalmente de la Sala de lo Constitucional, que es acusada frecuentemente de que está favoreciendo a los grupos de poder de este país. Algunos abogados que han pasado por acá no lo ven del todo así, dicen no necesariamente es así, han habido resoluciones muy buenas. Walter Araujo nos decía también que habían habido como compensando algunas resoluciones con otras y que ese era el manejo que se le daba a la Sala de lo Constitucional, pero casi todo el mundo coincide en que sí, la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, está favoreciendo a grupos de interés de este país. ¿Cuál es tu valoración? Mira, yo creo que todos los entes públicos están obligados a trabajar en armonía y a coordinarse, pero también a saber respetar las funciones de los demás. Y en ese sentido es normal que surjan diferencias. Lo que pasa es que nosotros venimos en el pasado de esquemas autoritarios. Yo recuerdo que cuando comenzó el proceso ya de los acuerdos de paz, el partido Arena controlaba el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y ahí nadie decía nada. Un partido político controlaba los 3 órganos del Estado, controlaba además la Fiscalía General de la República. Bueno, Walter Araujo nos dijo acá que inclusive él, como Arena, cuando estaba en Arena, él tenía que ir a negociar con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente. Que él iba a negociar con el fiscal general de la República. Exactamente, porque eran del mismo partido. En ese sentido, ahí se establecía una armonía, entre comillas, que no es una armonía sana, porque era una sola línea. Yo creo que debe de haber cooperación, pero no necesariamente armonía. Yo creo que en el caso de la Sala de lo Constitucional no es la solución, las interpretaciones fáciles o simples tampoco son buenas. Es decir, no, la sala está entregada a los gringos, no, la sala está entregada a la oligarquía. A la oligarquía, tampoco. Si uno revisa las sentencias de la sala en su conjunto, algunas han favorecido a unos, otros han favorecido a otros. Posiblemente si yo ponga en la balanza todas las resoluciones, a lo mejor se inclina más del lado de la oligarquía, a lo mejor. Pero también tenemos que reconocer como que la derecha tiene más habilidad para usar el recurso del Estado, aunque no estén en el... Dime tú un tanque pensante de la izquierda. Uno piensa en 2 o 3 tanques pensantes de la derecha. Al estilo de Fusades. Al estilo de Fusades. Pero dime tú un tanque pensante de la izquierda, como que pareciera ser que en cuanto al manejo institucional, la experiencia de 200 años de estar en el poder no es en balde, no es en balde para la derecha. Ahora, yo sí creo que necesitamos una Sala de lo Constitucional que definitivamente contribuya a un esfuerzo de armonización. Incluso hace poco había una propuesta de hacerle una auditoría a la Sala de lo Constitucional sobre la base de revisar si efectivamente hay líneas jurisprudenciales serias. Cuando hay una línea jurisprudencial, uno puede determinar si las decisiones que está tomando la sala van en esa. Ahora, si uno ve que hoy dice una cosa la sala, mañana dice otra, y no existe una línea de jurisprudencia, entonces sí, uno puede deducir que la sala está defendiendo en cada caso está parcializada. Intereses. Eso hay que hacerlo profesionalmente. Juan José, no me queda más tiempo. Tu mensaje como futuro candidato a diputado por Cambio Democrático para el país. Tenemos 30 segundos. Gracias. Por favor, para la gente. ¿Cuál es tu mensaje? Decirle a los amigos, este país tiene futuro. Los problemas son graves, tampoco no nos estamos hundiendo, pero sí los problemas son graves. Tenemos que encontrar soluciones. No se deje llevar por las soluciones fáciles y demagógicas, que van a abundar en pocos meses. Entienda que las soluciones tienen mucho nivel de complejidad, y ojalá que la ciudadanía sepa entender esto, porque de eso va a depender el futuro del país y que podamos resolver los problemas que tenemos. Gracias, Juan José. Te deseamos suerte en todo el trabajo que vas a emprender de aquí en adelante. Y ha sido un gran gusto realmente estar contigo conversando este día. Muchas gracias. Y a todos ustedes en casa, gracias por haberse quedado con Encuentro Económico. El próximo domingo, una nueva propuesta. Pasen todos. Muy buenas noches.